Compañeras y compañeros del grupo número 2 del curso propedéutico para entrar a la UNAM, bienvenidas y bienvenidos a la sesión de hoy. Lunes 13 de abril de 2020. Este día nos toca trabajar en la unidad número 4 de español. El tema es gramática. Antes de empezar, me gustaría hacer una recomendación. Lee tu guía, contesta los reactivos de tu guía y posteriormente trabaja en los reactivos del cuaderno. Una vez que hayas terminado, vuelve a este material. Creo que si trabajas de esta manera, las cosas pueden quedarte más claras. Bien, empecemos con la unidad número 4. Lo primero que hay que hacer es recordar cuáles son las categorías gramaticales de nuestra lengua. Las categorías gramaticales son artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción. Es importante que tengamos presente la lista de las categorías gramaticales, especialmente el sustantivo y el verbo. Veamos algunos ejemplos de cada categoría gramatical. En el día subrayé la palabra el porque es un artículo. En los niños subrayé la palabra niños porque niños es un sustantivo. En el gato negro subrayé la palabra negro porque es un adjetivo calificativo. Los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos y concuerdan con estos en género y en número. Los adjetivos son palabras que también acompañan a los sustantivos y que concuerdan con estos en género y en número. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar entes de distinta naturaleza, como objetos, animales y personas. En el siguiente ejemplo, ellas son valientes, subrayé la palabra ellas porque se trata de un pronombre. Los pronombres son palabras que nos sirven para reemplazar a los sustantivos. Los pronombres, igual que los adjetivos, los sustantivos y los artículos, presentan género y número. A continuación tenemos la golondrina levantó el vuelo. La palabra subrayada es levantó porque se trata de un verbo. El verbo es la única palabra que en español presenta tiempo, modo y persona. La siguiente palabra es atentamente. En la niña estudia atentamente. Se trata de un adverbio. En la silla de madera, la palabra subrayada es de, que se trata de una preposición. Y finalmente tenemos Luna y Mateo comen. La palabra subrayada es una conjunción, la conjunción y. Observa que estas palabras, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción no presentan género. Es decir, en estas no hay ni género masculino ni género femenino. Ahora bien, el verbo levantó presenta número, que es singular, mientras que el adverbio, la preposición y la conjunción no presentan número, ni singular ni plural. Esto quiere decir que hay 4 categorías gramaticales con género y número.
una categoría gramatical con tiempo, modo, persona y número, y 3 categorías gramaticales que no presentan ni género, ni número, ni tiempo, ni modo, ni persona. Si agrupamos a las categorías gramaticales de esta manera, podremos reconocerlas fácilmente en nuestros reactivos de repaso y, claro, en los reactivos de nuestro examen de admisión a la UNAM. Después de este breve repaso de las categorías gramaticales, podemos empezar a hablar acerca de la oración. Demos una definición de oración y hagamos una clasificación sencilla. La oración es un enunciado bimembre que es autónomo sintácticamente. La oración es una unidad del discurso que posee sentido completo. Y la oración puede clasificarse en unimembre y bimembre. Las oraciones unimembres son las que poseen un solo miembro y las bimembres las que poseen 2 miembros. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una oración o enunciado unimembre. La palabra alto. Decimos que es unimembre porque posee un solo miembro. Un ejemplo más, no fumar. Ahora veamos ejemplos de oraciones bimembres, de oraciones con 2 miembros. En primer lugar tenemos los gorriones cantan temprano. En segundo lugar, los campos están en flor. Y en tercer lugar, una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. Los 2 miembros son aquello de lo que se dice algo y lo que se dice de él. Veamos. En los gorriones cantan temprano, ¿qué es aquello de lo que se dice algo? Los gorriones. Y lo que se dice de él, cantan temprano. En los campos están en flor, ¿qué es aquello de lo que se dice algo? Los campos. Y lo que se dice de él, están en flor. Y en una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol, ¿qué es aquello de lo que se dice algo? Una ventanilla. ¿Y qué es lo que se dice de él? Dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. Todos estos son ejemplos de oraciones bimembres. En todos estos ejemplos se dice algo de aquello. En el primer caso los gorriones, en el segundo los campos y en el tercero una ventanilla. Aquello de lo que se dice algo es el sujeto, los gorriones en el primer caso, los campos en el segundo, una ventanilla en el tercer caso. Y lo que se dice de él o lo que se dice de aquello, en el primer caso, cantan temprano, recibe el nombre de predicado. El segundo, están en flor, ahí tenemos el predicado. Y en el tercero, dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. Vemos pues que en cada una de estas oraciones hay 2 miembros, el sujeto, aquello de lo que se dice algo, y el predicado, lo que se dice de él. Las oraciones bimembres, a diferencia de las oraciones unimembres, tienen 2 partes, el sujeto y el predicado. El sujeto puede ser de 2 clases, explícito o tácito, y en el sujeto puede haber núcleo, que generalmente es un sustantivo, y modificadores directos o indirectos. En el predicado podemos encontrar el núcleo, que siempre es un verbo, y los complementos de este, que pueden ser directo, indirecto y circunstancial. Veamos cada una de estas cosas. Lee con atención esta oración bimembre. Las débiles luminarias del centro iluminaban los portales en la noche. El sujeto, que es aquello de lo que se dice algo, fue subrayado con color azul, las débiles luminarias del centro. Y subrayamos con rojo el predicado, que es lo que se dice de él, iluminaban los portales en la noche.
Así tenemos el sujeto, las débiles luminarias del centro y el predicado. Iluminaban los portales en la noche. Ahora veamos las partes del sujeto y las partes del predicado. En el sujeto, el núcleo es el sustantivo luminarias. El modificador directo es la palabra las y la palabra débiles. O sea que en este sujeto hay dos palabras que desempeñan la función de modificador directo. El modificador indirecto de este sujeto es del centro. El modificador indirecto en el sujeto siempre se presenta con una preposición. En este caso la preposición es del. Vayamos al predicado. En el predicado el núcleo es el verbo iluminaban. El complemento directo es los portales. No hay complemento indirecto y el complemento circunstancial es en la noche. Pero ¿cómo podemos reconocer cada una de estas partes? Ahora mismo te lo diré. El núcleo del sujeto siempre es la palabra más importante que hay en el sujeto. El modificador directo puede ser un artículo o un adjetivo, o ambos. Si ambos están al lado del núcleo. Y el modificador indirecto, como indiqué hace un momento, siempre se presenta con una preposición. La preposición más común es a, pero también puede utilizarse de, del o al. Esas preposiciones introducen al modificador indirecto. Otra vez, a, al, de y del. En algunas ocasiones también puede aparecer la preposición con. De ese modo podrás reconocer al modificador indirecto. El núcleo del predicado es muy fácil de reconocer porque siempre es un verbo. Y como indicamos, los verbos son las palabras que poseen tiempo, modo y persona. Ahora expliquemos cómo hallar a los complementos. El objeto o complemento directo es lo que recibe directamente la acción del verbo y puede ser localizado mediante la pregunta ¿qué es lo? Y el verbo de la oración. En nuestro ejemplo el verbo es iluminaban. Formulemos la pregunta ¿qué es lo iluminado? Y la respuesta es los portales. Por eso reconocemos al complemento directo, los portales. ¿Qué es lo iluminado? Los portales. Es realmente sencillo. Vayamos por el complemento indirecto. El complemento indirecto es lo que recibe indirectamente la acción del verbo y responde a la pregunta a quién o para quién se llevó a cabo la acción que nombra el verbo. En nuestro ejemplo no hay complemento indirecto, pero sí hay complemento circunstancial. El complemento circunstancial responde preguntas como estas: ¿cómo se llevó a cabo la acción? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Acerca de qué? Con estas preguntas podrás hallar al complemento circunstancial. En nuestro ejemplo sí que hay complemento circunstancial. Veamos. El complemento circunstancial es en la noche, que responde a la pregunta ¿cuándo? Veamos otro ejemplo. Preparé este material para mis estudiantes. En este ejemplo el sujeto es Tácito, ya que éste no figura en la oración. Al principio dijimos que los sujetos pueden ser de dos tipos, explícitos y tácitos. Los tácitos también son conocidos como implícitos o morfológicos. En este caso tenemos un sujeto tácito, implícito o morfológico, ya que no figura en la oración. Ahora veamos las partes de la oración. Núcleo del sujeto, modificador directo y modificador indirecto están ausentes,
ya que el sujeto es tácito, implícito o morfológico. El predicado. Todo esto es el predicado. El núcleo del predicado es el verbo preparé. El complemento directo es este material. Recuerda que para hallar al objeto o complemento directo hacemos la pregunta ¿qué es lo? Y el verbo de la oración. En este caso, el verbo es preparar. Luego la pregunta sería ¿qué es lo preparado? Y así damos con el objeto o complemento directo. Veamos. ¿Qué es lo preparado? Este material. Así que, en efecto, damos con el complemento directo mediante la pregunta ¿qué es lo preparado? ¿Qué es lo preparado? Este material. Ahora, busquemos al complemento indirecto. El complemento indirecto puede localizarse mediante una pregunta. Y esa pregunta puede ser ¿a quién o para quién se realiza la acción que nombra el verbo? Veamos en nuestro ejemplo al objeto o complemento indirecto. ¿Para quién preparé este material? Para mis estudiantes. Luego, el complemento indirecto es para mis estudiantes. En este caso no hay complemento circunstancial, ni de modo, ni de tiempo, ni de lugar, ni de ningún otro complemento circunstancial. No hay complemento circunstancial. En este ejemplo solo tenemos al núcleo del predicado, al complemento directo y al complemento indirecto. Yo te recomiendo que hagas ejemplos como los anteriores, ya que esto te servirá para identificar al sujeto, al predicado y sus distintas partes. Ahora vayamos a los reactivos de nuestro cuaderno. En la sesión anterior contestamos hasta el reactivo 44. Vayamos a los siguientes reactivos. El reactivo 45 es ¿cómo era el carácter de Bautista? La respuesta es A, resignado. Reactivo 46. ¿Cómo era la relación entre padre e hijo con respecto a Emilio? Y la respuesta correcta es conflicto familiar. Para contestar estos reactivos es conveniente buscar la respuesta en el texto de la partida. En el reactivo 47 nos preguntan ¿qué significa la palabra barbota? Y la respuesta correcta es hablar de forma entrecortada y confusa. Continuemos. La respuesta en el reactivo 48 es B, en el reactivo 49 es D. Inmediatamente tenemos un texto y una serie de reactivos. Reactivo 50. El hueso artificial consta de hidroxiapatita y C, silicio. Reactivo 51. Un injerto artificial elaborado por Lagu consta de, y la respuesta es A, hidroxiapatita sintética y un vástago de acero. La respuesta en el reactivo 52 es B, en el reactivo 53 es A. Todas estas respuestas están en el texto correspondiente. La respuesta en el reactivo 54 es B. La respuesta en el reactivo 55 es B. Este es el último reactivo de la unidad número 3. Ahora contestemos los reactivos de la unidad número 4. No perdamos de vista el tema de la unidad número 4. El tema es gramática. La respuesta del reactivo 56 es C. El reactivo se refiere a los tipos de sujeto y ya indicamos que el sujeto puede ser explícito o tácito. La respuesta en el reactivo 57 es verbo. En el reactivo 57 nos preguntan cuál es el núcleo del predicado y ya sabemos que el núcleo del predicado es el verbo.
El reactivo 56 y el reactivo 57 pueden ser respondidos fácilmente si nos atenemos a lo que estudiamos en nuestra guía y a lo que hemos escuchado a lo largo de este material. Continuemos. El reactivo 58 se refiere a los complementos que pueden figurar en el predicado, los complementos del verbo, que son directo, indirecto y circunstancial. Por eso la respuesta está en el inciso D. La respuesta en el reactivo 59 es C. El verbo es permitirán crear. En el reactivo 60, la respuesta es D. El núcleo del sujeto es el sustantivo vendedora. En el reactivo 61, la respuesta es C, ya que ahí hay un sujeto tácito, implícito o morfológico. En el reactivo 62, la respuesta es C. En el reactivo 63, la respuesta es C. En el reactivo 64 la respuesta es C. En el reactivo 65 la respuesta es A. En el reactivo 66 la respuesta es A. En el 67 C. En el 68 B. El siguiente reactivo es, selecciona el núcleo del predicado de la siguiente oración. La oración es, viajábamos en un tranvía hacia Madrid. En la oración reconocemos al verbo, viajábamos, que es la única palabra con tiempo, modo y persona. Luego, el núcleo del predicado es este verbo, viajábamos. Por eso la respuesta correcta está en el inciso D. El siguiente reactivo es el 70 y es selecciona el complemento indirecto de la siguiente oración. Ya sabemos que al complemento indirecto hay que buscarlo mediante la pregunta ¿a quién o para quién se lleva a cabo la acción que nombra el verbo? Si el verbo es fabricamos, hay que hacer la pregunta ¿para quién fabricamos? Y la respuesta correcta es para compañeras. ¿Para quién fabricamos un distintivo? Para compañeras. Por eso la respuesta correcta en este reactivo es D, para compañeras. Tal y como lo vimos hace unos momentos. Al complemento indirecto hay que buscarlo mediante la pregunta correspondiente. Continuemos. Reactivo 71. Lee atentamente la siguiente oración y determina cómo se clasifica la palabra en mayúsculas. La oración es, la ventana no cambiaría mucho. La palabra en mayúsculas es mucho. Palabra que responde a la pregunta ¿cuánto? La pregunta ¿cuánto? Es una de las preguntas del complemento circunstancial, el complemento circunstancial de cantidad. Por eso la respuesta correcta en este reactivo es D, complemento circunstancial. Vayamos al siguiente y último reactivo de esta unidad. Reactivo 72. ¿Qué función desempeña la palabra en mayúsculas? La palabra en mayúsculas es mucho y forma parte de esta oración. El panorama no cambió mucho. Una vez más, un complemento circunstancial de cantidad. La respuesta correcta es el inciso D, complemento circunstancial. Pues bien, aquí tenemos la solución a los reactivos de nuestra unidad número 4. Compañeros y compañeras, eso es todo por hoy. Continuaremos en la próxima sesión. Por favor, háganme saber sus comentarios o sus dudas. Por favor, no dejen de hacerme saber sus dudas o comentarios. Cuídense mucho. Gracias.
Muchas gracias por su atención.